tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos. En especial quiero también agradecer a la consejera Verónica de Gives que nos acompaña en esta sesión. Y pues bueno, en este día nos estamos vistiendo de fiesta en la Escuela Judicial porque estamos inaugurando el seminario permanente, el juicio de amparo como mecanismo de protección de derechos humanos. La finalidad de este seminario es contar con titulares del Poder Judicial Federal para platicar y compartir visiones e ideas sobre distintas instituciones del juicio de amparo. Creemos que el juicio de amparo es una de las instituciones fundamentales que hay en nuestro país para proteger los derechos humanos y que a través de su reflexión y a través de estos diálogos podremos pensar mejor cómo utilizar esta herramienta para lograr la finalidad que es esa, que los derechos de todos y de todas se vean protegidos. Y qué mejor que, y es un lujo tener un panel como el de hoy, con titulares, con profundos conocimientos en la materia, porque también estamos convencidos de que la verdad es que los mejores expertos que hay en el país en el juicio de amparo trabajan en el Poder Judicial Federal. Entonces, pues nos da mucho gusto darles la bienvenida a todos de parte del director general, el doctor Arturo Bárcena Zubieta. Y en esta primera ocasión vamos a dialogar sobre la suspensión como tutela anticipada. Como todos ustedes bien sabrán, de repente en la suspensión se ganan o pierden los juicios y es una de las instituciones más importantes del juicio de amparo. Entonces, y que además pues de las que también sufrió más cambios de la reforma al juicio de amparo que hubo hace 10 años y que de alguna manera seguimos todavía explorando y pensando sobre los alcances de esa reforma. Antes de empezar y leerlas y presentar a las personas, a los ponentes que nos van a acompañar en esta sesión, me gustaría decirles que a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función de chat que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Igualmente, a las personas que nos siguen en Facebook Live también pueden hacer sus preguntas a través del comentario y de los comentarios que se puede hacer en la plataforma y nosotros las recopilaremos. Nada más, bueno, como saben, tenemos, como les decía, el lujo de tener a titulares de tribunales en esta sesión y pues les pedimos que las preguntas no versen sobre casos concretos porque como saben, pues no pueden adelantar criterios sobre casos que después se les puedan presentar en sus tribunales y que con otra reflexión o más calma podrían llegar a una conclusión distinta. Y bueno, las preguntas se leerán en la medida que el tiempo nos lo permita y pues muchas gracias por su participación. Sin más, permítanme presentar a nuestro panel. En primer lugar, tenemos al magistrado Humberto Suárez Camacho, quien es magistrado federal desde 2006. Actualmente está adscrito al segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del cual fue coordinador de magistradas y magistrados en materia administrativa durante 2016 y coordinador en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República durante 2018. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y doctor cum laude por la Universidad Panamericana. Ha ocupado los cargos de juez de distrito, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Tribunales Colegiados de Circuito y secretario de Juzgado de Distrito, actuario y oficial. Bienvenido, magistrado. Un gusto tenerlo aquí y un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos a la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, quien de 1998 a la fecha se ha desempeñado en distintos cargos jurisdiccionales, desde oficial judicial y secretaria de juzgado, hasta jueza octava de distrito en el estado de Oaxaca y a partir de 1 de febrero de 2020, magistrada del primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 13º Circuito. Ha sido panelista y profesora de esta escuela judicial en diversas ocasiones. Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca. También es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad de Ciencias Sociales, sede de México. Muchas gracias por estar aquí, magistrada, y un gusto haber aceptado su participación. Muchas gracias. Y por último, también contamos con el magistrado José Manuel de Alba, funcionario judicial con 38 años de experiencia. Actualmente es magistrado del segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 7º Circuito. Se ha desempeñado como actuario, adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México y al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue secretario de juzgado en el referido juzgado, así como del Pleno y de la otrora Cuarta Sala del Tribunal Constitucional de México.
Asimismo, ha sido juez de distrito y magistrado de circuito en los estados de Sinaloa, Sonora y Veracruz. Es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantel Acatlán, maestro y doctor por la Universidad Cristóbal Colón en Boca del Río, Veracruz, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, y es catedrático y autor de diversas obras, especialmente en materia de suspensión, justamente. Muchas gracias, magistrado, por estar aquí y le agradecemos mucho su participación. Y bueno, pues ya no les hago perder más tiempo escuchándome a mí, cuando lo que queremos es escuchar a los expertos y a la experta. Y en primer lugar le daremos la palabra a la magistrada Adriana Ramos. Tiene 20 minutos, magistrada. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto compartir este panel con honorables magistrados. Doy gracias al doctor Arturo Bárcena, director de este instituto, por la invitación para participar. También al doctor José Ignacio Morales por esta invitación. Señora consejera Verónica de Gives, gracias por acompañarnos. Y gracias a todos quienes han acudido a esta invitación de la Escuela Judicial, que bueno, tenemos unos cuantos días de estar estrenando nuestra Escuela Judicial con ánimos totalmente renovados y bueno, creo que este evento pues es también como una forma de estar celebrando esta nueva etapa. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes y sobre todo con este tema tan interesante que nos ha ocupado el día de hoy. Decía el maestro Couture, vamos a recordar de él una frase, quien nos señalaba que en el proceso, él decía que el tiempo más que oro es justicia. Y esta frase cobra mucha mayor vigencia en el tema de la suspensión, porque la suspensión ha sido una institución que desde los orígenes del juicio de amparo ha buscado mantener viva la instancia, ha buscado proteger derechos humanos desde un primer momento y confiando siempre en el derecho que la parte quejosa dice haber sido violado. Por eso es que esta máxima del maestro Couture cobra vigencia en este tema de la suspensión, donde el tiempo es tan importante y que no podemos nosotros esperar hasta obtener, en su caso, una sentencia protectora, y por eso esta institución de la suspensión. En el juicio de amparo ha existido en sus diferentes etapas esta suspensión y se ha ido matizando, ha adquirido diferentes vertientes, diferentes formas de interpretarla, diferentes formas de aplicarla. Y bueno, quisiera mencionar que desde que surge el Semanario Judicial de la Federación y desde las épocas que se consideran vigentes, desde la jurisprudencia que se considera vigente, que es a partir de la quinta época, la suspensión se considera que había tenido un efecto paralizante. Esto es, cuando una persona acudía al amparo aduciendo que existía un acto de autoridad que había violado sus derechos humanos, con la suspensión lo que el quejoso obtenía era que este efecto se paralizara. El acto que se consideraba debía ser un acto positivo, se esperaba que surtiera efectos de tal manera que pudiera paralizarse. Y es así como esta suspensión iba operando solamente sobre actos positivos, pues cuando se trataba de un acto que era negativo o de un acto que era omisivo, se consideraba que la suspensión no podía tener efectos. Esta forma de interpretar la suspensión fue la que, digamos, permaneció de esta quinta a la octava época. Nosotros sabemos que las épocas del Semanario Judicial de la Federación, desde que inicia en el año de 1870, se han establecido de acuerdo a los sucesos que van marcando la vida jurídica del país.
Entonces, a partir de la Constitución de 1917 es que empieza esta jurisprudencia que nosotros consideramos aplicable, la quinta época. En jurisprudencias anteriores se estima que es una jurisprudencia histórica que seguramente no tendría aplicabilidad, aunque es muy interesante cuando tengamos la oportunidad de ver esos amparos que se concedieron en las primeras épocas del semanario, en las primeras épocas del amparo, y ver también de qué manera operó la suspensión. Pero bueno, como no es ahorita la materia donde nosotros pudiésemos comentar todos los orígenes de la suspensión ni la forma en que ha operado, entonces yo solamente voy a hablar de cómo operaba o cómo operó la suspensión de la quinta a la octava época. Y durante esas épocas del semanario, como he estado mencionando, la suspensión solamente tenía un efecto paralizante. Y acá yo he mostrado cómo, o voy a mostrar cómo las tesis que se fueron emitiendo en pues durante estos años, se hablaba de que la suspensión no podía obrar sobre actos que fueran omisivos, sobre actos que fueran negativos, y mucho menos podía la suspensión tener efectos retroactivos, por decirlo de alguna manera. Los actos que podían ser efectos de suspensión eran solamente aquellos que, como he mencionado, tuvieran efectos positivos. Y entonces aquí yo muestro cómo hay unas tesis de la quinta época donde nos dice que por actos consumados se entienden aquellos que ya produjeron todos sus efectos o consecuencias y que en ese concepto la suspensión no era posible. Encontramos también otro criterio que nos va a hablar sobre lo mismo, que los efectos de la suspensión pues no pueden surtir sobre aquellos actos que ya han sido consumados, y tampoco la suspensión podía ver hacia el fondo del asunto. Este criterio que imperaba en aquellas épocas, pues empezó a ser materia de reflexión por diversos tratadistas, incluso por diversos tribunales colegiados que de pronto sustentaban algún criterio, tratando de interpretar la suspensión de otra manera, tratando de darle mayores alcances, tratando de que tuviera este efecto protector desde un inicio. Y entre todos estos estudios que empiezan a hacerse sobre la suspensión, encontramos entre muchas otras cosas que nuestro actual presidente de la Corte, el doctor Arturo Saldívar, en este libro que es del año 2002, y que él ya desde este momento, que lo denomina así, hacia una nueva ley de amparo. Y si nosotros vemos este libro, encontraremos cómo muchas de las instituciones que se encuentran en la ley de amparo vigente, desde ese momento se empezaron a pensar que eran necesarias para mejorar para darle mayores efectos a la institución del juicio de amparo, y entre ellos, en específico, cuando alude al tema de la suspensión, nuestro actual ministro presidente decía, y lo cito así, que como se había estado interpretando, era un serio obstáculo para que el juicio de amparo cumpliera a cabalidad sus fines protectores. Y entonces, como les comentaba, empiezan a emitirse algunos criterios, pero pues iban siendo criterios aislados, que todavía pues solamente interpretaban, trataban de interpretar la ley de amparo y la Constitución para darle unos efectos distintos. Y entonces llegamos nosotros a estas reformas de las que he estado mencionando, o de las que hemos estado hablando, pues también en estos días en que conmemoramos el 10º aniversario de todas estas reformas tan importantes, tan paradigmáticas para nuestro juicio de amparo, y en particular el artículo 107 constitucional en su fracción 10ª. Voy a compartirles ahora la pantalla para que veamos de qué manera cambió esta redacción de esta fracción 10ª para incluir en esta forma de tratar a la suspensión específicamente señalar ya no como una interpretación, sino ya de una forma destacada, señalar que cuando la naturaleza del acto lo permita, el juzgador de amparo debía realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esta manera proveer sobre la suspensión conforme a lo que estableciera, por supuesto, la ley reglamentaria.
Y entonces, después de esta reforma, encontramos nosotros ya la reforma a la ley, bueno, la ley de amparo, que entra en vigor en el año 2013, es un poco más reciente nuestra ley de amparo, y que, como ya mencionaba José Ignacio, pues ha venido siendo todavía objeto de mucha interpretación, de mucho análisis. Y entonces nosotros vamos a ver que en esta suspensión, en el tema de la suspensión de los artículos 126 al 169, son 43 artículos, que es casi una sexta parte de lo que comprende la ley de amparo, que se dedican al tema de la suspensión. Es una parte muy importante, y bueno, y eso sin tomar en cuenta después los artículos que nos hablan de las sanciones que pueden haber en el tema de la suspensión, pero específicamente a cómo va tramitándose son estos artículos del 126 al 169. Y ya también pues la ley de amparo en algunos de estos preceptos va a ir mencionando temas específicos, cuáles son los efectos que se deben dar a la suspensión en actos específicamente que ya los establece ahí. Sin embargo, en términos generales, y para el tema que nos ocupa, que es la suspensión como una tutela anticipada, yo voy a mencionar algunos de ellos. Y entonces vemos que en los artículos 128 y 131 de la ley de amparo se establece específicamente que uno de los propósitos de la suspensión es que el juicio de amparo no quede sin materia. Y ya esta va siendo una de las primeras características, o una de estas primeras novedades que nosotros vamos a ir encontrando en la ley de amparo respecto de la suspensión. Y también en el artículo 131, que específicamente nos habla de la suspensión cuando se alega un interés legítimo, y que va a ser el único artículo de la ley de amparo, el 131, que trata el tema de la suspensión cuando se trata de un interés legítimo. Y entonces ahí nos dice claramente que la suspensión no puede tener efectos constitutivos de derechos, y que tampoco puede modificar algún derecho que no hubiera existido antes de la presentación de la demanda. Esto es lo que nos va diciendo el artículo 131. El artículo 129, que bueno, nosotros seguramente es uno de los artículos que más hemos consultado, vemos cómo nos va a hablar de todos aquellos supuestos en los que puede considerarse que se viola disposiciones de orden público, y ahí vamos a encontrar un listado, pero eso sin perjuicio, desde luego, que nosotros podamos ir haciendo un análisis caso por caso y podamos establecer o advertir cuándo podrían violarse disposiciones de orden público. En el caso del artículo 138, vemos que el juzgador de amparo va a realizar este análisis ponderado del buen derecho, de la apariencia del buen derecho y de la no afectación al orden público, para conceder o para negar la suspensión provisional. Y entonces acá nosotros vamos viendo cómo esta suspensión va a ir adquiriendo estos matices que en algún momento nos van a permitir a nosotros conceder o negar la medida de acuerdo a lo que se vaya alegando en cada caso. El artículo 139 de la ley de amparo nos va a decir que la suspensión va a tener por efecto que no quede sin materia el juicio de amparo. Y después nosotros vemos en el artículo 147 que el órgano jurisdiccional, al conceder o negar la medida, tiene que establecer el estado de cosas en que debe quedar la suspensión al momento en que ésta se conceda. Le podemos dar la palabra al magistrado Humberto Suárez para que igual use la palabra 20 minutos, y ahorita regresamos con la magistrada. Muchas gracias en primer momento por la invitación del Instituto de la Judicatura Federal.
la Escuela Judicial, que es la actual denominación. Me siento muy honrado en que nuevamente me hayan invitado a estas pláticas. Celebro la presencia de la consejera Verónica de Gives. Muchas gracias por estar con nosotros. La invitación, desde luego, poder compartir el panel con la magistrada Adriana, que ahorita esperemos regrese pronto, porque estaba dando una excelente exposición acerca de los antecedentes y de la regulación actual de la suspensión. Ya tomando nota, pues ya iba prácticamente a acabar la regulación legal. Al magistrado Manuel de Alba, José Manuel de Alba, que es una institución dentro de la institución y para efectos de la suspensión, pues es también otra institución. Así que me siento muy honrado en formar parte de este panel de disertantes el día de hoy de la suspensión. Bueno, pues ya la magistrada pues me ahorró una buena parte de la explicación, una espléndida disertación acerca de lo que ha sido la historia de la suspensión en las épocas pasadas, y pues ya estaba muy encaminada en todos los artículos de la suspensión. Y pues ya empezaré mis comentarios, desde luego ya sin aludir a lo que ya se ha explicado muy claramente por la magistrada, recalcando algunas cosas. Hay una frase muy famosa que dice: siempre he dicho que nunca me han gustado los siempres y los nuncas. Bueno, pues la frase en realidad no es famosa, se me ocurrió para venir a la clase, así que me parece una manera muy gráfica de decir lo que es la suspensión. O sea, ya lo viene diciendo la magistrada al principio de su explicación, cómo la suspensión estaba en principio acotada a actos o estaba vedada, mejor dicho, actos que fueran consumados, actos que fueran negativos, solamente con efectos paralizantes. En la actualidad tenemos ya una regulación mucho más dinámica de la suspensión. En algunos casos, yo voy a tocar algunos puntos en principio de los nuncas. Hay todavía en la nueva regulación, veo yo reminiscencias en algunos casos, algunas vedas para que el juzgador pueda tocar los puntos de la suspensión. El artículo 128, como ya decía la magistrada, se cambió para establecer como requisitos de la suspensión básicamente que el solicitante la requiera y que se determinen perjuicios que no haya perjuicios de interés social ni tampoco menoscabos al orden público, a disposiciones de orden público, que eso era prácticamente un diseño muy semejante al que teníamos en la ley de amparo anterior. Se quita el tema de los perjuicios de difícil reparación. Ya hay una jurisprudencia de la primera sala que ha establecido que no es necesario probar que existen perjuicios de difícil reparación para el quejoso. Y se agrega este tema de la apariencia del buen derecho que ya estaba abordando la magistrada, en el sentido de demostrar, al menos con la apariencia de inconstitucionalidad, que es un examen somero de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos, para con base en ellos también fortalecer la determinación de la suspensión. Ha habido cierta controversia en el hecho de si esta apariencia del buen derecho es un requisito o no para conceder la suspensión. Yo personalmente creo que no, pero hay casos en que refuerza el carácter o la fuerza de la suspensión, sobre todo en aquellos actos que ya están consumados o que tradicionalmente era imposible conceder la suspensión, como son los consumados y los omisivos. Consultando las tesis de varios tribunales colegiados de la Corte, hay muchos casos en que actualmente ya se está concediendo la suspensión, inclusive con efectos restitutorios. Ahorita voy a ir a esos puntos. Me regreso al tema de los nuncas. Hay en la Constitución, por ejemplo, la veda de paralizar los asuntos, los actos que provengan, por ejemplo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de una manera absoluta. Ese es un nunca total. En el caso de la Comisión Federal de Competencia, pues es un nunca atenuado porque no procede conceder la suspensión, salvo en dos casos fundamentales, en la imposición de multas y en la desincorporación de activos, lo cual es una determinación muy grave para las empresas, que se escinda el capital, que se escindan los accionistas, es una determinación muy importante. Y desde luego las multas, pues que también es una afectación pecuniaria. En el caso de las multas, por ejemplo, la evolución, sobre todo jurisprudencial, y la reforma energética del 2013,
conllevaron a crear un juicio de amparo más fluido, que no fuera interrumpido o no fueran interrumpidos los actos de la Comisión de Competencia Económica con la promoción de juicios de amparo, es decir, que se siguieran todos los juicios de amparo de una manera continua y no hubiera la posibilidad de impugnar todo tipo de actos. Eso se entiende y por eso fue que se hizo esta situación, aunque creo que se abarcaron o se impidió ese arbitrio judicial para en determinados momentos poder suspender actos que fuesen distintos a estos y que ameritaran la concesión de la suspensión. Recuerdo, por ejemplo, un caso que en el tribunal lo debatimos mucho con los magistrados de ese entonces, en donde un quejoso pedía la suspensión porque los funcionarios de la Comisión de Competencia, alguno de ellos, lo había denostado porque había señalado que esta persona era un tramposo en materia de competencia, que había infringido la ley en materia de competencia y que pedía la suspensión para que esa situación no se divulgara y no manchara su buen nombre, por ejemplo. Debatimos mucho el tema en el tribunal en aquella ocasión. Alguno de los magistrados me parece que incluso emitió un voto particular porque sostenía la procedencia de la suspensión. Y nosotros debatimos y vimos, la Constitución aquí nos prohíbe conceder la suspensión. Yo dije, bueno, pues tenemos que tener un asidero de algún lado. Desgraciadamente aquí tenemos un nunca que en estos casos no procede conceder la suspensión. Y bueno, pues votamos por mayoría, me parece. Dijimos, es que no podemos ir más allá de la Constitución. Y la Constitución nos impide conceder la suspensión fuera de los dos casos que ya expliqué. Y con el dolor de mi alma, pues votamos en contra y no procedió esa suspensión. Tenemos también en el artículo 129 un listado de casos en que a priori se consideran que no puede concederle la suspensión. Y bueno, pues ahí están en el 129, que no se sigan, algunos son muy obvios, me parece muy claros, que no se continúen centros de vicio, narcóticos, que no se cometan delitos. Caso de alzas de precios de artículos importantes, bueno, pues ese ya quedaría un poquito más en debate. En el caso ahora de la pandemia, ¿no? En el caso de epidemias o de situaciones importantes de enfermedades llaman exóticas, pues a lo mejor el COVID ya es exótico o a lo mejor ya dejó de serlo, no lo sé, ¿verdad? Campañas de alcoholismo, drogas, órdenes militares, en el caso de menores. Yo creo que se puede entender el listado como situaciones a priori en donde hay que negar la suspensión. Luego viene una fórmula donde dice, bueno, si el juez considera que el caso en concreto amerita la concesión de la suspensión, pues puede motivar por qué no se da alguna, pero ya estamos muy a contracorriente en los jueces, ¿no? Ya hay un imperativo taxativo muy importante y ya sería ir a contracorriente, decir, ¿por qué en este caso particular sí voy a conceder la suspensión? Que yo creo que en el caso de este hombre de la COFESE que fue denostado en su buen nombre, pues si no hubiéramos tenido esa posibilidad en la Constitución, yo creo que sí hubiéramos otorgado la suspensión, o al menos en mi caso sí lo hubiéramos hecho, pero no se pudo. En el caso, pues, ya habló la magistrada también de un tema muy interesante que es el interés legítimo. Y el interés legítimo, por ejemplo, hubo casos de suspensión en materia energética en los cuales se concedía la suspensión a ciertas personas que por su calidad de quejosos, en el caso eran asociaciones civiles que venían defendiendo el medio ambiente y que se le reconocía ese interés legítimo. La propia Corte tiene casos donde se reconoce el interés legítimo y donde se estructura el interés legítimo para ciertos actos. Por ejemplo, en los casos de materia de medio ambiente, la Corte ha dicho, bueno, pues se reconoce el interés legítimo para defender al medio ambiente de una manera más holgada y no de un aspecto como de estricto derecho de interés jurídico. Entonces, la propia Corte ha autorizado a las promociones de demandas de amparo para defender un interés legítimo como es el medioambiental. Y se concedieron suspensiones, se admitieron amparos primero y se concedieron suspensiones
Y no puede ser con efectos particulares en esos casos, así lo determinamos en aquella vez en el tribunal, porque pues es consustancial, pues el medio ambiente es de todos, pues si se suspende para uno, pues se suspende para todos, ¿no? Entonces la propia naturaleza del acto reclamado y la propia naturaleza del derecho defendido, que es el medio ambiente, hace que estas cosas pues sean de índole general en algunas cosas. Entonces, tenemos ahí algunos casos, otros, pues digamos, más interesantes o más, bueno, más interesantes, yo creo que todo es interesante, pero algunos otros casos, algunos que hemos tenido últimamente, por ejemplo, una suspensión de afirmativa ficta, una persona solicita un derecho, que se le reconozca un derecho para abrir un negocio y la autoridad no le contesta, promueve el juicio de amparo para que la autoridad pueda dar pues le emite ese certificado, esa certificación de la afirmativa ficta que le va a poder, con ese documento, ejercer su derecho. Entonces, pues ese documento no aparece, entonces promueven un juicio de amparo contra un acto omisivo. La magistrada explicó muy claramente que los actos omisivos antes, pues no era posible conceder la suspensión. Ese acto omisivo era el que no le habían expedido ese certificado. El juez concedió la suspensión y yo creo que la concedió muy bien, porque dijo este acto es omisivo, pero tiene efectos positivos. Aquí el experto y el autor de libros en materia de suspensión es el magistrado de Alba, y yo en algunos momentos, en algunos casos he dado clases en materia de suspensión, y siempre buscaba un acto omisivo con efectos positivos, pero uno genuino, porque había algunos que eran trampas en los procedimientos y que eran omisivos, de que no me emplazó y por eso me clausuraron. Decían, eso no es un acto omisivo con efectos positivos. Se me había ocurrido alguno por allí en materia aduanera cuando la autoridad embarga mercancías perecederas, pescados, por ejemplo, y el particular o el importador pide que se liberen esas mercancías, que es pescado, y la autoridad no le contesta, y luego iba al amparo y dice, pues es que es una omisión, y si esta omisión persiste, pues se descompone el pescado y ya no me sirve la importación. Ese era un caso que yo recordaba que era omisivo, o yo digo omisivos, aunque la jurisprudencia le llama negativos, pero yo prefiero el carácter de omisivos, o negativos si ustedes quieren, con efectos positivos. Esta afirmativa ficta era un acto omisivo porque no le han dado su certificado, pero tampoco puede abrir el negocio porque la ley le requiere el certificado, una especie de loop, ¿verdad? Entonces el juez dice, bueno, pues aquí ha pasado el tiempo, según lo que estás diciendo, hay una apariencia del buen derecho, entonces pues te concedemos la suspensión en el juzgado para que puedas abrir tu negocio. Qué maravilloso, ¿no? Llegan en revisión, ya tenemos los informes, ya tenemos las pruebas y la autoridad lo que dice es, pues, fíjate que tenemos mucho trabajo, ¿no? Entonces no hemos podido emitir la certificación. Ok, la razón que me das no es de que no se haya configurado la afirmativa ficta, que haya resuelto antes, que no se haya dado el derecho que dice tener el quejoso. Entonces estuvo bien lo que decidió el juez. El juez dijo, tienes la apariencia del buen derecho, perfecto, se confirma y se concede el negocio. Otro caso que precisamente resolvimos en la sesión del martes, ahí si me voy pasando del tiempo y me avisas, Ignacio, por favor. Otro asunto que tuvimos precisamente el martes. Con esto de la pandemia, con lo del COVID, se abrieron una serie de comedores para gente con necesidades, para indigentes. Estos comedores tienen un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El quejoso llega y promueve su demanda y dice, pues miren, pues yo llego ya con mucha hambre a las 3 de la tarde y resulta que ya no hay comida y ya toda se acabó. Y promueve el juicio de amparo y dice, por favor, juez de distrito, concédeme la suspensión con estos efectos tutelares para que me den comida o que me guarden o algo, ¿no? Que haya una certeza del abastecimiento. Si esto está abierto hasta las 5, que yo pueda venir. Se concede la suspensión para que tomen las previsiones el comedor de, pues de acuerdo con el número de personas que van o que asisten, pues tengan comida para todos, ¿no? En el horario que establece.
Bueno, se concedió la suspensión. Y luego, ¿qué pasa? Llega el quejoso y dice, se concede la suspensión para que le otorguen la comida en el horario establecido de 10. Y luego llega el quejoso a interponer una queja por defecto en el cumplimiento de la suspensión. Y dice el quejoso, bueno, pero pues también hay que comer los sábados y domingos, ¿no? Y el comedor nada más está de lunes a viernes. Y entonces el juez dice, bueno, pues es el horario que hay de lunes a viernes, ¿no? Y ya nosotros vemos en el colegiado, vimos precisamente el día de ayer, y en realmente una propuesta muy, muy ingeniosa de nuestro compañero, dice, bueno, pues sí, no podemos a lo mejor alterar el horario del comedor de lunes a viernes, pero sí podemos decirle a la gente del comedor, pues que pues, le prepare su tupper, que vaya el viernes y que pues le den comida, un abastecimiento de comida, desde luego pues que no se vaya unos sándwiches a lo mejor, no sé, cosas que no se vayan a echar a perder, y que tenga comida el sábado y el domingo, ¿no? Y me parece, porque el derecho al alimento, digo, todos los que tenemos esa posibilidad, pues comemos todos los días, ¿no? Entonces, pues si algo por razones operativas, esta institución opera de lunes a viernes, pues también que coma los fines de semana, ¿no? Entonces que le den ahí su canasta, su topper o algo y que lo distribuya pues entre sábado y domingo. El quejoso quedará el quejoso y su familia además, ¿no? En este caso. Hay casos que a veces no se entienden mucho, ¿no? Nosotros vimos hace mucho tiempo las clausuras de los antros. Yo era todavía juez de distrito hace 20 años, era pues un juez joven, como lo es la magistrada Adriana, nos tocó ser jueces en materia administrativa, me tocó ser juez por 6 años. Nos tocaron muchas cosas, pero yo quiero decir, en esta primera intervención, hablar del tema del Obombo. El Obombo fue un caso que se materializó, que se dio en algún tiempo, donde este caso, ¿cuál era el operativo de las clausuras? Y la jurisprudencia de las clausuras se fue dando también gradualmente. La jurisprudencia de clausura se dijo, si la clausura es temporal, procede la suspensión. Pero ya con la apariencia del buen derecho, el ministro Góngora, que fue el que cuando era magistrado desarrolló la teoría, y ya esto se volvió jurisprudencia cuando fue ministro de la Corte, ¿qué fue lo que se estableció? Bueno, si hay una apariencia del buen derecho, pues actos que normalmente son consumados, como las clausuras, puede otorgarse la suspensión para que se desclausuren los inmuebles. Entonces, ¿qué pasó en estos asuntos de Obombo? Todos estos pues eran antros, se decía. Algunos eran table dance. Yo les juro que en mi vida he pisado un lugar de estos. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que estas personas tenían una licencia que era para alimentos, con cerveza algunos tenían una licencia más sofisticada que ahora pues no se entiende mucho por los jóvenes, que era licencia para discoteca. Ahora se llaman antros y están bien. En ese entonces los antros eran antros de mala muerte. Y pedían la suspensión, decían una misma narrativa, oye, vino alguien arbitrariamente a amenazar que van a clausurar, o arbitrariamente dijo y clausuró. Eso era lo que en ese entonces estaba en la demanda. Yo, juez de distrito, por las reglas del amparo, que repito, si me cambian las reglas del amparo, pues a lo mejor distinto. Las reglas del amparo son, yo le tengo que creer a lo que me está diciendo el quejoso. Y él dice que tiene un restaurante así. Entonces, pues, ¿qué dice la apariencia del buen derecho? ¿Qué se requería en ese entonces? El título, la licencia. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Concedíamos la suspensión. Pero, ¿qué le poníamos en unas letras? Primero le poníamos unas letras normales a las demás. Esta suspensión se concede sin que se permita al quejoso realizar actividades distintas a la de su licencia, que era restaurante y que era, en algunos casos, centro de baile, ¿verdad? Pero nada más, de baile con ropa, pues.
Entonces, abuso del amparo, efectivamente. Hubo varios de estos lugares que pues hacían otras cosas, había table dance, había otras cosas peores que las vimos porque nos enviaron fotografías las autoridades. Pero bueno, había cosas que se realizaban, pero eso no lo sabíamos al presentar la demanda. Lo que le dijimos a las autoridades era muy claro: si tú ves y tú me demuestras, porque aquí es de pruebas, todo esto es de pruebas. Si tu autoridad me demuestras a mí que están realizando otro tipo de cosas, pues la suspensión no vale. Así de fácil. Y en aquel momento, en aquellos casos, ¿qué pasó? Que se incendia uno de estos lugares que se llamaba Lobombo. Y entonces, no, hombre, pues se nos viene la ola de críticas a los jueces. Que éramos unos corruptos, que éramos unos tuteladores, que a lo mejor estábamos en contubernio con estos lugares, que repito, yo nunca he visto, nunca he conocido, que estábamos con ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Algunos jueces empezaron a cambiar su manera, se fruncieron. Algunos jueces empezaron a cambiar su manera de abordar este tipo de cosas. Algunos empezaron a requerir a la autoridad que validara si estas licencias eran o no, eran de chocolate o eran falsas. Lo que decíamos, hasta donde yo me acuerdo, 2 jueces, a lo mejor había más, sobre todo la magistrada Luz María Díaz Barriga, que tenía mucha experiencia como juez, decía: yo no puedo pedir un requisito que no está en la ley y una diligencia que no está en la ley. Entonces, si la demanda estaba completa, pues la admitíamos y seguíamos concediendo la suspensión en los mismos términos. Nada más le fuimos cambiando a la letra. Primero le pusimos letra negrita, luego le pusimos letra Arial 12, luego le pusimos letra Arial 14, llegamos hasta Arial 20, unas monstruosidades así, que le poníamos a la autoridad. Si tú ves que es un acto diferente, si hay pornografía, si hay otro tipo de cosas, clausura. O mantén la clausura si ya está clausurada, pero demuéstramelo. Y sí nos lo llegaron a demostrar, pero algunas veces las denuncias eran a priori. Yo me acuerdo que en aquella ocasión, alguna amiga que veía el noticiero de la noche, que era de López Dóriga, me llamó y me dijo: oiga, estoy muy orgulloso de usted. Vi su nombre con letras doradas en el noticiero. Sí, le digo, era nuestro nombre, que están diciendo que somos unos rateros y unos corruptos. Es lo que estaban diciendo. Entonces, y eso, malamente, yo en aquella ocasión dije: pues, que venga el noticiero y que me entreviste y yo aclaro las cosas. Muy ingenuo, era yo un juez muy joven, muy ingenuo, mal. Entonces llegan y me entrevistan en aquella ocasión. Y me pasó lo que a Homero Simpson en la caricatura, cuando le dijeron que era un acosador sexual por haber quitado un dulce del asiento donde estaba sentada una mujer. Pues todo el mundo decía que era un acosador, y pues la cara de Homero Simpson tampoco le ayudaba mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo entrevistan y pues se ve el reloj atrás y empieza la entrevista y era la 1, luego eran las 3, luego eran las 5, luego eran las 12. Así me pasó a mí. Terrible. En esa ocasión, pues, pues no hubo mucha ayuda, al menos no me corrieron, ¿verdad? Los compañeros con más experiencia me dijeron: mira, estas cosas pasan, tú te estás alquilando como juez, evidentemente va a haber este tipo de denuestos, evidentemente va a haber este tipo de cosas. Uno se queda trabadísimo, ¿verdad? Pues ya, 2 psicólogos y un psiquiatra después, ya he podido asimilar esto, que es parte del trabajo y parte de nosotros, porque somos árbitros. El árbitro, hasta en el fútbol, uno gana y uno pierde, es gol o no es gol, y pues uno sale contento y otro no sale contento. Perdón, creo que ya me pasé en la primera intervención, ahí me lo descuentas de la segunda, Ignacio. Pasó 4 minutos, magistrado, no hay ningún problema. Pues entonces me quedan 6. Muchas gracias. No, muchas gracias, magistrado. Una muy interesante participación sobre los distintos problemas y cómo además la realidad siempre supera la ficción, y la importancia del uso de los tamaños de letra en la técnica de resolución de las suspensiones. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, le vuelvo a dar la palabra a la magistrada Adriana Ramos para que termine su exposición. Muchas gracias, magistrada.
Gracias. Bueno, pues me parece que me quedé, yo había estado destacando algunos de los artículos de la Ley de Amparo que me parece que son atinentes a este tema de la suspensión ya como una medida anticipada, como una tutela anticipada. Y entonces les había yo mencionado que entre los artículos que yo advierto tienen que ver con este tema son el artículo 128, 131, al que ya también aludió el magistrado Humberto, donde pues decía, les estaba yo comentando que era el único artículo que habla sobre el interés, sobre la suspensión en un interés legítimo. Y bueno, esto que a mí me parecía muy importante señalar, que claramente dice la Ley de Amparo que no puede tener efectos constitutivos la suspensión. Después, en el artículo 147, explícitamente o expresamente nos dice que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juez de distrito va a ordenar que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y que de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta ejecutoria en el juicio de amparo. Este artículo, a mí me gustaría que nos lo aprendiéramos porque para mí que es aquí donde nosotros encontramos esta tutela anticipada. Nos va a decir, de ser jurídica y materialmente posible, debe restablecerse provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Y entonces, bueno, nosotros pudiéramos pensar, pues aquí estamos hablando de que todos los casos yo voy a promover mi demanda de amparo, voy a solicitar la suspensión y casi de inmediato, anticipada, provisionalmente o como le llamemos, se me va a conceder este amparo. No en todos los casos, porque también acordémonos de que acabo de mencionar, que la suspensión no va a tener efectos constitutivos. Entonces, solamente cuando nosotros veamos que hay un derecho que ha sido violado, que sí existía el derecho del quejoso, puede establecerse esta suspensión con efectos retroactivos. Acordémonos entonces de este artículo 147 en el primer y segundo párrafo. Y este artículo que menciono enseguida, que es el 153, también me parece tenerlo muy presente porque dice que si se niega la suspensión, la autoridad va a poder ejecutar el acto, pero que si se interpone recurso y con motivo de se concede, los efectos van a poder retrotraerse a la fecha del auto o de la interlocutoria y otra vez, siempre que la naturaleza del acto lo permita. Estos artículos que he estado mencionando nos van dando algunos parámetros de los que nosotros podemos advertir o de los que nosotros podemos ir de alguna manera construyendo cada caso para ir determinando cuándo va a proceder o no la suspensión. Algunas características que yo advierto que se derivan de todo esto que menciona la Ley de Amparo sobre la suspensión. Bueno, una de las más importantes, que la suspensión va a poder tener efectos restitutorios, que es yo creo la novedad o más importante de la que nos habla la Ley de Amparo. Y luego que la finalidad de la suspensión va a ser mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso. La suspensión debe permitir una tutela anticipada a fin de mantenerlo en el goce de los derechos que el quejoso dice han sido violados, y para esto nosotros habremos de dar una lectura a la demanda de amparo, a todos los anexos que se presenten, esto cuando se trata de la suspensión provisional, para determinar si el quejoso, si se advierte la existencia de este acto, si el quejoso nos está proporcionando elementos que nos permitan establecer cuál es la naturaleza del acto. La suspensión va a operar sobre las consecuencias del acto para que el quejoso pueda seguir gozando del derecho que estima violado mientras se resuelve el juicio de amparo. Y aquí, bueno, acordémonos con este inicio que yo hacía, de que el tiempo va a ser muy importante. Hay derechos cuya tutela no pueden esperar, como decimos, en todo hay niveles, y también en el tipo de derechos y el tipo de actos que se estiman violados también hay niveles. Entonces hay actos que pueden ser mucho más urgentes que otros.
Y esta cuarta característica que yo he detectado y que he estado insistiendo, que la suspensión nunca va a tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que el quejoso no hubiera tenido antes de la presentación de la demanda. Y esto es importante porque, bueno, estos parámetros nos van a ir diciendo a nosotros cuándo sí y cuándo no puede concederse la suspensión. Y alguien podría decir, en un caso similar se concedió la medida cautelar y este caso yo lo presenté igual y a mí la suspensión se me ha negado, pues seguramente tenía características diferentes. Por eso es que yo insisto que va a ser pues siempre caso por caso. Voy a señalar algunas de las jurisprudencias que ha emitido ya la Corte en esta interpretación, pues en esta 10ª época, donde nosotros vamos a ver cómo la suspensión sí va a poder tener estos efectos retroactivos, sí va a poder tener estos efectos restitutorios. En una de ellas nos dice que fue emitida por la segunda sala, nos dice que la suspensión, los efectos de la que se concede contra las consecuencias derivadas de la orden de no validar la inscripción de un alumno en una institución educativa comprenden la posibilidad de presentar exámenes y en su caso acceder a grados ulteriores. Es interesante que lean esta jurisprudencia y la parte que yo he puesto en negritas es la parte que me parece destacada porque dice que deben salvaguardarse los derechos de los que gozaba el quejoso en su calidad de alumno antes de dicho acto. Y entonces aquí vemos esto que yo he estado comentando, que la suspensión no otorga derechos, pero sí salvaguarda aquellos que ya tenía. Leer la jurisprudencia completa y por supuesto la ejecutoria nos es interesante porque nos va a ilustrar mucho cómo opera para preservar estos derechos. Una segunda jurisprudencia que también advierto nos ilustra bastante este tema, que fue también emitida por la segunda sala, dice que la suspensión debe otorgarse de inmediato para que la institución analice y certifique el mejor medicamento para el padecimiento del quejoso en comparación con los medicamentos previstos en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud. Y entonces también, si nosotros vemos o damos lectura a toda esta jurisprudencia, vemos cómo la suspensión opera con actos, para generar actos positivos. Ya no se trata de una suspensión que solamente era paralizante, como lo habíamos visto ya en las épocas anteriores del semanario, y que solamente paralizaba actos positivos, sino que acá la suspensión va a tener estos efectos, va a implicar un actuar de la autoridad responsable, que en el caso de esta jurisprudencia es que al quejoso se otorguen estos medicamentos. Y una tercera jurisprudencia que también nos ilustra bastante es esta de la primera sala, que nos dice que en la suspensión la naturaleza omisiva del acto reclamado no va a impedir su procedencia. Y bueno, aquí estamos nosotros viendo en la imagen, veo que sale otra jurisprudencia, pero esta es la que ahorita les estoy mencionando, que esta naturaleza omisiva no impide la procedencia de la suspensión cuando anterior a la octava o hasta la octava época había sido un criterio prácticamente reiterado, porque nosotros ahorita con lo que hemos estado escuchando que nos comenta el magistrado Humberto es que aún cuando la redacción del artículo 107 fracción 10ª constitucional era distinta, pues había tribunales que le daban una interpretación para que tuviera mayores efectos protectores. Sin embargo, insisto, era un criterio reiterado que simplemente en la demanda se formulaba o se reclamaba, se planteaba un acto omisivo, ya con ese solo argumento la suspensión se negaba. Se decía, es un acto omisivo, no procede conceder la suspensión, es un acto consumado, tampoco procede conceder la suspensión. Y bueno, en esta jurisprudencia, pues la Corte ya nos dice, esta naturaleza omisiva no va a impedir conceder la suspensión. Y también tenemos nosotros otra jurisprudencia donde, que ustedes la pueden encontrar con el registro digital 202-0430, y en esta jurisprudencia nos dice que en la suspensión de oficio y de plano,
el juzgador puede conceder la suspensión cuando un interno de un centro de reclusión reclama la omisión de brindarle atención médica si se advierte que esa situación compromete gravemente su dignidad e integridad personal al grado de equipararse a un tormento. Y menciono nuevamente el registro, que es 202-0430, es una jurisprudencia de la primera sala, también de esta 10ª época, y aquí pues la Corte nos va a ir, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos va a ir mencionando cómo también puede tener efectos positivos la suspensión. Estos solamente son algunos de los ejemplos donde ya se ha ido señalando cómo la suspensión también puede operar, por llamarlo de alguna manera, hacia el futuro. Algunos parámetros que nosotros podemos considerar para que otorgar o negar la suspensión van a ser los que voy a mencionar enseguida. Es importante tener presente que nosotros no podemos saber ex ante todos los supuestos, ni podría preverlos la ley de amparo, todos los actos. Yo mencioné que en este apartado donde se habla de la suspensión, la ley de amparo sí se refiere a algunos actos de manera destacada, sin embargo, pues no puede prever todos los casos ni establecer de manera previa cómo va a concederse o negarse la suspensión. Entonces, de todo este análisis que ha hecho la Corte hasta el momento de la naturaleza de la suspensión, podemos encontrar algunos parámetros que nos ayuden para establecer si la suspensión debe concederse o negarse. El primero de ellos, nosotros tenemos que atender a la existencia del acto reclamado como primer momento, ¿no? Dependiendo si se trata de la suspensión provisional, pues con los elementos de prueba que el quejoso adjunte a su demanda, con las manifestaciones que haga, es a lo que se va a atender. Si se trata de la suspensión definitiva, pues con lo que hayan dicho las autoridades en su informe previo o con las pruebas que el quejoso hubiese allegado durante la tramitación del incidente. También nosotros tenemos que atender a la naturaleza del acto, y aquí pues es conveniente señalar si se trata de un acto omisivo, de un acto positivo, de un acto negativo, bueno, de un acto omisivo con efectos positivos, como mencionaba el magistrado Humberto, y esto nos va a permitir, esto es conveniente tanto para los planteamientos que se hacen en las demandas de amparo como para los juzgadores, porque de ahí nosotros vamos a poder derivar los efectos que pudieran darse a la suspensión. Enseguida tenemos nosotros que advertir provisionalmente, y que esto atiende a la apariencia del buen derecho que hemos estado comentando, si el acto reclamado pudiera resultar inconstitucional. El magistrado Humberto también señaló algunos ejemplos de casos que se han presentado de donde se advierte que el quejoso contaba con ese derecho, como el caso del alumno del que habla la jurisprudencia que señalé, donde se indica cómo era una persona que ya era estudiante, que tenía la calidad de alumno, y que se le concede la suspensión pues para que él pueda continuar entregando trabajos, para que pueda continuar cursando sus clases. Enseguida nosotros tenemos que analizar que... Le quedan 2 minutos, magistrada. Perdón por interrumpir. Gracias, me alcanzan muy bien para terminar estos parámetros. Gracias. Tenemos nosotros que ver que con la suspensión, de la forma en que es solicitada y de la forma en que se conceda, que no se causen perjuicios al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que ya vimos este listado del artículo 129, pero bueno, pudieran también evaluarse caso por caso si tendría o no esta afectación. La suspensión, entonces, nosotros tenemos que vislumbrarla al momento en que se concede, que tendrá como efecto hacer cesar el estado de cosas que se alega como inconstitucional, con independencia de la naturaleza del acto. Y esto es muy importante porque ya no vemos a la suspensión nosotros con un efecto solamente paralizante, con esta imagen que teníamos del dominó, que simplemente era como pues un detener las cosas, sino que ahora la suspensión puede tener ese efecto de hacer cesar el estado de cosas que el quejoso nos está diciendo que es inconstitucional, y dependiendo de, insisto,
del grado de afectación que el quejoso plantee. Me parece importante insistir también en este otro punto a considerar, que la suspensión no puede tener efectos constitutivos, por lo tanto, habrá de negarse cuando no se tengan elementos suficientes para advertir sobre la constitucionalidad del acto. Y por último, yo señalaría que cuando se trate de un acto consumado, el hecho de que este acto se hubiera consumado como se venía pensando antes la naturaleza de los actos, yo agregaría que el hecho de que este acto se hubiera ejecutado ya no solamente va a ser el parámetro para negar la suspensión, como en tiempos anteriores, sino que nos va a servir, en todo caso, para fijar los efectos de la medida. Esto es, nos va a permitir advertir si es jurídica y materialmente posible establecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, porque pudiera darse el caso de que el acto se hubiera consumado de tal manera que la suspensión, que se estima dura un tiempo breve, pues no nos alcanzara la medida para poder restituir al quejoso provisionalmente. Entonces, estos son algunos de los elementos que yo advierto derivados de la interpretación que ha hecho la Corte, de la que vamos haciendo los órganos jurisdiccionales, y que nos pueden servir para determinar en qué casos pudiera ser procedente conceder la suspensión. Espero no haberme pasado de esos 2 minutos, José Ignacio. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, magistrada, por su exposición tan clara de la historia de la suspensión y también de su regulación actual, tanto legal como jurisprudencial, y todos los puntos que nos aclaró. Muchas gracias, magistrada. Pues le doy la palabra al magistrado de Alba, por último, y pues muchas gracias, magistrado. Adelante. Perdón, creo que tiene el micrófono apagado, magistrado. Bueno, voy. Ahí estoy, ¿ya? Ya lo escuchamos, magistrado. Gracias. Saludos a Humberto, a la magistrada Adriana, a la consejera de Gibbs, a José Ignacio. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Aquí, en relación con la suspensión, voy a referirme a un clásico. Acabo de escuchar algunas cuestiones, pero relativas a la naturaleza del acto reclamado, de que en la Constitución está prohibido, tenemos una prohibición de suspender determinados actos, y yo les podría decir, yo tengo otros datos, ¿sí? Bueno, me gustaría señalar y sistematizar qué pasó con la reforma constitucional. De inicio teníamos que, en la octava época, y antes de la nueva ley de amparo, en esencia los jueces nada más nos concretábamos a lo que nos decía el artículo 124, su naturaleza, y que no contravenía disposiciones de orden público y de interés social. Este era el punto, y yo le digo a esto una concepción meramente en forma abstracta. Y en forma abstracta no tenía yo ni la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía yo qué estaba pasando. Llegaba alguien y yo lo único que me concretaba es decir, a ver, ¿es consumado? ¿Es negativo? ¿Es positivo? ¿Es declarativo? Si no era consumado, pasaba yo al segundo renglón, y en el segundo renglón, si pasaba yo esta primera prueba, luego yo entraba a todo lo que me decía el 124, toda la forma taxativa en las cuales decía que había orden público. O sea, en este estilo de en esta fórmula no había ponderación. Lo que existía era, si no estaban consumados, pasaba yo a ver si no caía en alguna de las hipótesis del 124. Y esto nos traía mucha complicación. Muchas cosas injustas. Ricardo Couto señalaba que esta fórmula pues, era un incentivo a la corrupción y a la extorsión. O sea, porque una autoridad, sabiendo que ya consumaba, o sea, podía llegar con un concesionario de algo y le decía, pues si no quieres que te clausure, pues vas a tener que pagar una cuota, ¿no? Y el otro dice, no, yo tengo todos mis papeles en regla. Ah, tienes todos los papeles en regla. Te emito la orden de clausura, y entonces ya cuando llegaba con el juez, estaba consumada. Un acto que no podía hacerse, ¿no? Entonces, esta fórmula
era muy perversa, propiciaba la corrupción, sabiendo que ya negada la suspensión, ya no se concedía. Y precisamente el caso le tocó con que platica el ministro Góngora. Le clausuran una persona una casa y el punto estaba que la casa la habían clausurado porque la habían robado. Llega el dueño y dice, la clausuraron y la enrejaron o le pusieron todas estas cuestiones y cuando quiere entrar dice, no puede entrar, ¿por qué? Es mi casa, no puede, está clausurada. Tuvo que presentar el amparo y cuando se dio cuenta o cuando se dan cuenta, estaba cerrada precisamente porque no había gente y la autoridad aseguró nada más. Entonces, habría que empezar a manejarse la cuestión de la apariencia del buen derecho y si tiene derecho. Y es que la gran problemática en términos de la anterior fórmula pues que como no veíamos el fondo, porque decía, el fondo es la materia del juicio, no nos metíamos eso. Y luego por ahí decía Ricardo Couto también, pues hay que ver la teoría de las medidas cautelares, y lo decía Fixamudio, y Góngora decía, el ministro, Burgoa, no, ¿cómo vamos a meter esas escuelas, esas cuestiones que son extranjerizantes y que nos están quitando la esencia de nuestro nacionalismo, nuestro juicio de amparo tan nacional? Esto no tiene nada que ver con esto. Y siempre se negó que se pudieran tomar que no se podía atender a la naturaleza de las medidas cautelares en general. No es precisamente hasta que el ministro Góngora, en ese entonces magistrado, resuelve ese tipo de asuntos y se queda un voto particular de otro magistrado, ¿no? Y ese quedó en la octava época, pero resulta que denuncia la contradicción de tesis. Bueno, llegamos a la novena época, y lo curioso es que en la novena época, pues el ministro Góngora llegó a ministro, ¿no? Y ya se dieron otro tipo de circunstancias. El mismo ministro Ortiz Mayagoita, que estaba en la anterior, ya había manejado actos consumados de tracto sucesivo. Empezó a manejar este tipo en una queja y empezó a manejarse este tipo de cuestiones. Entonces empezó a avanzar porque se ve injusto. Bueno, es mediante la jurisprudencia que se resuelve precisamente la contradicción de tesis, en que cambia el estilo, pero lo esencial es que ya le dimos diferente lectura a lo que decía el artículo 107 de aquel entonces. El 107 decía, deberá atenderse a la violación, atendiendo a la violación alegada. Entonces decía la gente, entendía la violación alegada como la naturaleza del acto. Y cuando lo analiza el ministro Góngora en ese contexto, haciendo alusión a Ricardo Couto, dice, la naturaleza de la violación, estás hablando del concepto de violación, y eso es fondo. Entonces, cambió el mismo enunciado, se le dio diferente interpretación, y en 1996 se crea la jurisprudencia de la apariencia, y en la cual ya se le reconoce que se deben de atender que es de la misma esencia de las medidas cautelares. Apariencia, urgencia, y tiene todo, dice, en lo que no se afecta. Pues no, muy poco afecta. Generalmente lo que viene a afectar es que en las medidas cautelares nunca se hace después una ponderación entre la apariencia y el orden público. Y esto es más bien del derecho administrativo y dice, pues, como está el orden público, hay que ponderarlo. Pero bueno, hasta ahí quedó. Esto, o sea, nace jurisprudencialmente. Y llega a la Constitución, pues ya en la Constitución, en el 2011, ya lo tenemos explícitamente. Bueno, entonces, esto de la naturaleza, y luego empieza, entonces hay que ver qué fueron los elementos con los que se nació aquí. ¿Qué fue lo que apareció que no tenía el antiguo 107? Dice, la naturaleza del acto reclamado. Vamos a ver qué se quiere decir por naturaleza. En realidad, no se ha explicado de qué se trata, porque no podemos seguir tomando consumados negativos y voy a decir por qué. ¿Qué quiere decir la apariencia del buen derecho y a quién le corresponde la ponderación? Son tres elementos que no teníamos. Y lo quiero ver nada más desde el 107, fracción décima. Bueno, la naturaleza, yo creo, en la tesis de lanzamiento, hay una tesis de la primera sala de lanzamiento que dice muy claramente, el tema fue si procedía con actos consumados o no consumados, que en realidad el error era que si eran consumados o no. Consumados no procede ni el amparo, que son actos ejecutados. Un acto consumado no procedería el amparo. Actos
ejecutados, creo que es diferente y cambiando un poco la nomenclatura de estos conceptos, podemos ir entendiéndolo. Era que ya estaba consumado, decían, era o ejecutado o no. Un tribunal colegiado decía que sí, analizando la apariencia del buen derecho, y el otro decía que no, porque era darle efectos restitutorios. La primera sala resuelve que lanzamiento ejecutado, dice, porque fíjese, ya no dijo consumado, procede conceder la suspensión en su contra siempre que se demuestre la apariencia del buen derecho. Y sí es importante la apariencia del buen derecho y demostrarla, no a un grado superficial. Creo que tenemos, si ya se tienen los elementos, vamos a hablar de tutela anticipada restitutoria, analizando algunos elementos de la teoría de las medidas cautelares, que conocen tutela satisfactiva, autosatisfactiva, ¿sí? Que ya son diferentes, hay que irlos incorporando, que ya los tenemos en nuestra suspensión, pero no los habíamos descubierto. Y les digo esto porque precisamente al resolver la contradicción, dice, en esta tesis de la primera sala, análisis que pueden llevar a resultados distintos a resolver sobre la suspensión provisional o definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tienen a la vista. O de si el quejoso es parte vencida en un juicio contra el cual se decretó el lanzamiento, o si es una persona extraña al juicio, entre otros aspectos. Todo lo cual, en su caso, debe valorarse y analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. A fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o no la suspensión. Dejemos de pensar desde mi punto de vista si están consumados o no. Si tiene apariencia y tiene derecho, yo pensaría, primero veo, tiene derecho y luego veo qué efectos tendría yo que darle, si le puedo conceder o no le puedo conceder la suspensión. Yo partiría de eso. No si son consumados o no son consumados. Creo que ya la Corte, y en esta fue muy clara todavía, es más, en el párrafo 68, dice, por lo tanto, de esta tesis, en la regulación originada con la reforma constitucional, carece de relevancia considerar si el acto reclamado ya fue ejecutado o si ya se consumó para efecto de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho por una resolución anticipada de la tutela que se espera en el juicio, lo determinante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Creo que este es el cambio copérnico desde mi punto de vista. Dejemos a un lado, yo veo todavía todos los cursos de suspensión y empiezan con actos negativos. No. Lo primero que vamos a ver, si se tiene apariencia del buen derecho, y luego si se tiene apariencia del buen derecho, haré una ponderación, pero ahora tengo un gran problema, porque para mí después viene, bueno, lo que es la apariencia, no me voy a meter la prueba y todo esto, pero para mí llega un problema que es, ¿a quién le corresponde hacer la ponderación? Escuché a Humberto y discrepo de lo que señaló, y quiero puntualizar sobre eso y sobre una discusión jurídica que es muy interesante y creo que ya en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de debatir. Pero para mí en la Constitución no está prohibido conceder, no está la regla para conceder, es la ley de amparo la que lo establece. O sea, creo que ahí no estamos en y para mí la lectura del artículo 107 me da la pauta para señalar que es al juez al que se le ordena. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, y aquí pensaría yo, ¿cuál es la naturaleza del acto lo permita? Pues yo diría que fueran urgentes, porque la medida cautelar nace de la urgencia o del peligro en la demora, o sea, de la tardanza del juicio. Entonces, yo creo que el punto es que el acto sea urgente. Mientras no sea urgente, podemos llegar hasta el fondo, hasta el final de la sentencia, pero cuando requiera una tutela anticipada, esa es la naturaleza para mí, porque yo ya no puedo seguir tomando que sean consumados o no sean consumados. Pues, y si me voy, esto desde el punto de vista inclusive de la teoría de las medidas cautelares,
porque las medidas cautelares nacen de eso, de la naturaleza del acto reclamado. Se establece que las medidas cautelares, su naturaleza es la urgencia. Es más, desde un juicio de ponderación tengo dos temas que están chocando para ver este tema. Tengo el debido proceso legal, que está en el artículo 14 constitucional, que nadie podrá ser privado sino hasta que termine el juicio, y la otra es la tutela anticipada o la tutela judicial efectiva en el 17, ¿sí? Que está también en el 25 de la Convención, que tendremos derecho a un juicio en el cual se pueda restituir al quejoso y que se pueda ejecutar la probable sentencia que se llegara a dictar a mi favor. Esto creo que es la tutela anticipada. Pero estos dos son dos derechos que están en pugna. ¿Qué es lo que hace la diferencia para que en una se optimice y pueda concederse la suspensión y la tutela anticipada vaya contra el debido proceso? Si yo le pongo peso, yo lo que vería es, si el acto urge, ya tengo un elemento. Y si tiene apariencia, adelanto. Si no tiene apariencia desde mi punto de vista, yo no voy a quitarle el derecho al otro, porque dejaría casi sin materia, o diría yo, sin el núcleo esencial. Si yo ejecuto sin que éste tenga derecho o que sea muy aparente, pues en realidad estoy rompiendo de forma muy, podemos decir, muy tajante este principio. Yo creo que lo que hace que estos dos se ponderen es que, ¿cuándo es que puedo yo romper que nadie puede ser privado? Cuando haya una urgencia y que haya apariencia, ¿sí? Adelanto. Y ahí queda. Para mí, este es el punto. Ahora, en relación, esto es por lo que es la apariencia. ¿Por qué digo que está la ley de amparo? Y es más, podría yo señalar que la ley de amparo rebasa lo que dice la Constitución. En la exposición de motivos, yo me diría, la exposición de motivos dice: en la materia de la suspensión del acto reclamado se propone establecer el marco constitucional a fin de prever un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora y al mismo tiempo cuente con mecanismos que eviten y corrijan abusos que desvían su objetivo natural. Para tal efecto se privilegia la discrecionalidad de los jueces, consagrando expresamente como elemento a considerar para el otorgamiento de la suspensión la apariencia del buen derecho. Perdón, magistrado, le quedan 2 minutos. Bueno, si la exposición de motivos dice que para tal efecto se privilegia la discrecionalidad, como el artículo 129 me quita mi discrecionalidad y me dicen qué casos puedo conceder o no puedo conceder la suspensión. Para mí, aquí también hay una invasión o se está alterando el orden a quién le corresponde. El Ejecutivo ejecuta, el Legislativo pone las leyes y el Federal, por vía de acción, en su caso, tendrá la oportunidad de determinar si el acto es inconstitucional o no. Pero si en la medida suspensional me dicen qué acto es constitucional o no es constitucional y me voy a llevar todo un proceso con un acto inconstitucional, ¿podrá el Poder Legislativo determinar a priori en qué casos se dan? Y yo nomás para señalar, para mí, pues se complica mucho. Hay muchas cosas y voy a poner ejemplos por qué pienso que no se puede señalar. Si el artículo 129 me dice en primer lugar que continúa en funcionamiento centros de vicio, así como establecimientos de apuestas. Clausuran cualquier centro de apuestas que ya están permitidos y tenemos cadenas. Si piden la suspensión, el juez diría calle del 129 porque continuarán las apuestas. Y si tiene todos sus documentos en regla, o sea, esta ya no me permite. Continúe la producción y comercio de narcóticos. Ya se va a poder vender la marihuana, por ejemplo. Y basta. Y si alguien tiene su negocio de marihuana, se lo van a clausurar si está bien. O sea, ya no cae. Se permita el alza, por ejemplo, se impide el pago de alimentos. Hay circunstancias en que a veces los alimentos se conceden de forma incorrecta, ¿no? Una persona, una madre pide alimentos
a los abuelos, ¿sí? Los abuelos, y le fijan 50% del salario del abuelo. Le fijan esa cantidad, el abuelo se va en la reclamación, perdón, al revés, y se la confirma el juez, el abuelo se va al amparo y le dicen, te la niego porque impediría el pago de alimentos. La corte ya determinó que los abuelos son subsidiarios, no solidarios. Y aquí, o sea, cada una de estas, en abstracto, no me permite hacer uso de mi arbitrio. Pienso yo que estos artículos, en la cual se le tasa al juez, es una desconfianza total y no va con el marco constitucional en el que nos señaló que el arbitrio era una parte esencial de nuestra condición para resolver la suspensión. Por eso pienso yo que el 129 sería inaplicable por este sentido. Pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrado, por su visión y su análisis de la suspensión desde la teoría de las medidas cautelares y todas estas teorías. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener todavía una réplica por parte de los ponentes. Les había dicho originalmente que 10 minutos, pero les pediría si lo podemos dejar en 5 para que nos dé tiempo de también tomar preguntas del público. Y una disculpa a todos, ya iremos aprendiendo a manejar los tiempos y al final es la primera edición. Le doy primero la palabra a la magistrada Adriana Ramos para su réplica de 5 minutos. Muchas gracias, magistrada. Tiene el micrófono apagado, magistrada. Gracias. ¿Ya se escucha? Sí, ya la escuchamos muy bien, gracias. Ok, gracias. Pues en estos pocos minutos yo solamente quisiera enfatizar que si nosotros hacemos esta interpretación armónica de lo que dice el artículo 107, fracción décima constitucional, y de todos estos artículos de la ley de amparo, que insisto, prácticamente una sexta parte de nuestra ley de amparo se dedica al tema de la suspensión, nosotros podemos concluir cómo la tutela anticipada en la suspensión va a tener la finalidad de satisfacción inmediata del derecho que el quejoso estima violado cuando pudiera derivarse de él un perjuicio que pudiera ser irreparable si no se concede la medida que se está solicitando. Y para esto, yo veo que la ley de amparo pues, nos permite hacer toda esta interpretación. La ley de amparo es muy benéfica. Un juicio constitucional como es el que nosotros tenemos, con todos sus recursos, con todas sus incidencias, uno de ellos el incidente de suspensión, lo construimos todos, lo construimos el quejoso que presenta su demanda de amparo, que presenta elementos de convicción al juzgador, y lo construimos nosotros como juzgadores cuando valoramos todos estos elementos y determinamos si procede o no conceder la medida. Como había ya también señalado, no podríamos nosotros ejemplificar pues todos los casos que se pudieran dar para conceder la suspensión, pero estos parámetros que yo he señalado y que los advierto, pues derivan de lo que establece la ley de amparo, de lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos van permitiendo ir construyendo esta medida y hacerla sobre todo que al prestarle al servicio de lo que nosotros queremos, que es que el quejoso preserve ese derecho que yo también ya había señalado, la urgencia de que el derecho sea protegido a través de la suspensión es lo que nosotros debemos vislumbrar con esta apariencia del buen derecho que yo en términos así muy coloquiales diría, es esa buena fe que nos presenta el quejoso y que nosotros procesalmente sabemos, pues no basta una afirmación, nos tiene que aportar elementos de convicción, es como ese presentimiento de que el quejoso lo que nos está planteando es un acto inconstitucional, leemos íntegramente la demanda, vemos que el acto puede ser inconstitucional y luego si el quejoso nos aporta elementos de juicio, pues entonces seguramente podrá obtener esta medida cautelar. Y bueno, pues yo quisiera que nos quedáramos, que si algo nos grabáramos de estas sesiones, fueran estos artículos, el 147, sobre todo, que es aquel que nos dice que esta suspensión puede tener efectos restitutorios cuando la naturaleza del acto nos lo permita. Así que si solo obtenemos una cosa de esta sesión, quedémonos con el artículo 147. Gracias. Gracias a usted, magistrada. Bueno, le doy la palabra ahora al magistrado Humberto Suárez.
Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, al final me ocuparé de las objeciones del magistrado de Alba, que pues, nos queremos siempre desde hace mucho tiempo, con mucho respeto. Yo también lo respeto mucho. Y yo coincido básicamente en todo lo que dijo. Aclararé el punto de vista que me va a servir de corolario, perdón, a lo que diré a continuación. Pues ahorita el tema fundamental que se está viendo en medios es el otorgamiento de una suspensión que reforma una disposiciones sobre energía eléctrica. Y eso tiene que ver con el tema de la ponderación de que estamos hablando y cómo se demuestra, va viendo aquí algunas preguntas. ¿Cómo ponderamos una apariencia de buen derecho si vamos a involucrar el punto? Ya lo ha dicho correctamente la magistrada y también el magistrado de Alba con su inmensa experiencia. Es intrascendente la naturaleza del acto. Vamos a ponderar y vamos a ponderar los elementos de juicio. Hay elementos que pudiesen ser normativos 100% y hay elementos que debe aportar el quejoso para determinar si un acto es o no inconstitucional. Antes de continuar, debo decirles que el juez Juan Pablo Gómez Fierro fue un colaborador mío durante 4 años. Ha sido uno de los más excelentes, de los mejores secretarios que he tenido en el tribunal. Colaboró conmigo 4 años. Fue tan eficaz su trabajo, su manera de redactar, su agudeza jurídica, que pues decidimos, junto con el otro coautor, que nos ayudara a completar un libro que llevábamos tiempo que no habíamos completado. Ahorita ya llevamos varias ediciones. Juan Pablo es el que se encarga de contar el número de ediciones. Ha sido afortunadamente un bestseller y el instituto pues lo ha adoptado como parte de su bibliografía. Puedo decir de él que es un hombre probo, es un hombre honesto, es un hombre cabal y muy estudioso y muy capaz del derecho, y ahora lo estamos viendo también muy valiente. Celebro que la comunidad jurídica pues haya cerrado filas en torno a una serie de buenos comentarios para respaldar su determinación, que sucintamente consiste en lo siguiente. En este acto, que es la reforma eléctrica, existen temas de ponderación, y por eso la ponderación jurídica. En su suspensión, que está, y hay una versión pública de la misma, es excelente que en estos tiempos haya esta apertura en redes, hay esta publicidad, está la suspensión pública para todos, desde luego nada más omitiendo los datos personales de los quejosos. Se presenta, ¿y qué tenemos en la Constitución? Pues en la Constitución dice el juez Juan Pablo en su resolución, pues la nueva ley lo que establece es un cambio en la manera en que se va a distribuir las compras, ventas, producción y generación de energía. Entonces, en este proveído de suspensión provisional, lo que indica es, bueno, se está cambiando radicalmente el esquema que se tenía por virtud de la reforma constitucional en cuanto a que la energía eléctrica se iba a adquirir y comercializar y generar y obtener la energía de los comercializadores que brindaran mejor precio por una parte y otra más que ofrecieran condiciones de energías limpias, sustentables. Es lo que está en la Constitución, es lo que sustenta el proveído. Entonces, ¿qué está pasando? Que se da esta situación en principio de apariencia del buen derecho por 2 circunstancias. En el ámbito de competencia económica ya no se va a comprar ni a distribuir la energía eléctrica ni a accesar a ella a los proveedores que ofrezcan un mejor precio, sino primordialmente por efecto de la norma que esto se va a llevar a cabo primordialmente por la Comisión Federal de Energía. Entonces, considera en su decisión que esta situación viola o impide, por una parte, la reglamentación de competencia para que todos los actores o todos los inversionistas puedan acceder a ella y que se obtenga a mejores precios la energía, porque la energía se crea por algunas empresas y también se comercializa. Entonces, es en esa doble vertiente. Esto por una parte, y el actual esquema privilegia por algo que se llama, algo que se conoce como las CELs, que son certificados de energías limpias, que estos CELs son unos bonos que se van dando a aquellas empresas que producen energía, sobre todo la eólica y la fotovoltaica, son las 2 principales.
Perdón, magistrado, le queda 1 minuto de esta parte. Voy a acabar. Entonces, se privilegia estas y por lo tanto esto es lo que deriva de la Constitución. Entonces se da la apariencia del buen derecho por estos dos aspectos. Y solo me queda resaltar los efectos generales. Los efectos generales dicen, precisamente si yo otorgo la suspensión a uno, al quejoso en este caso, pues lo coloco en una situación de privilegio respecto de los restantes. Entonces se da una situación de ventaja competitiva. Si lo otro era una barrera de entrada, que conocemos el tecnicismo económico, impide a otros competir, si yo le doy la suspensión a uno de estos, pues lo voy a beneficiar en detrimento de otros, ¿no? Si acaso en alguna pregunta sale el tema, lo podría yo explicar un poquito más, esto de la competencia económica, que es el fundamento de los efectos generales. Sobre esto no tengo ninguna opinión porque es una situación que deberá examinarla el tribunal colegiado en primera instancia. Gracias, Ignacio, una disculpa. No, gracias a usted, magistrado. Y bueno, le doy la palabra ahora al magistrado de Alba. Su micrófono, magistrado. Este punto es meramente procedimental. La suspensión provisional, el juicio de amparo es, en la Constitución se señaló que se suponen nuestros derechos y las garantías para hacerlos efectivos. El juicio de amparo es la garantía y la suspensión es la garantía de la garantía. Y la suspensión provisional es la garantía de la garantía de la garantía. ¿Sí? Si lo vemos así, la suspensión, en realidad, la provisional es excepcional. De poca, a lo mejor no hay tan, porque pide una cuestión muy especial el artículo 138. Y generalmente luego en el juicio inmediato, en el 139. Y creo que inmediatamente los jueces, cuando nos metemos luego al tema de que si hay apariencia y urgencia, creo que en este momento era con la sola, dice, si hubiera peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado en perjuicio con actos de difícil reparación. Bueno, lo que tenemos que calcular es que la suspensión se concede, las medidas cautelares generalmente son sin audiencia de parte. La suspensión en el juicio de amparo es con la audiencia de la autoridad responsable. Se le cita mediante el informe previo para que informe y así en la suspensión definitiva tener todos los elementos. En forma extraordinaria se concede la provisional. Entonces, por el momento creo que estamos, en este momento fue con los elementos que hay y está. Creo que procede queja en su caso, que de alguna manera hasta este procedimiento de la queja en realidad sale obsoleto porque generalmente ya cuando, si el juez pone la audiencia en 3 días, generalmente cuando estamos resolviendo la queja de 48 horas ya quedó sin materia. En realidad sale sobrando estar agotando y cerrando toda la queja contra la negativa o la concesión. Y es precisamente lo que viene todavía y es donde va a estar el tema y no voy a tocarlo, en el caso yo nomás estoy hablando de la cuestión procedimental, esa es la definitiva. Y ahí la autoridad responsable va a rendir en su informe, sus previos, y ahí se defenderá el acto. Y ahí es donde tenemos la problemática. Y como bien lo dijo Humberto, esto está todavía está en la cancha. Entonces, yo nomás señalo cuáles son en este momento, los momentos y en el cual estamos. Entonces, ahorita sobre la provisional, casi es que se advierta que se pueda haber un perjuicio y poco se tiene que entrar a ver tanto si hay la apariencia o no la apariencia. Es en la definitiva donde tenemos todos los elementos. Es ahí donde se va a jugar la cancha. Entonces, este es el punto. Y bueno, pues, nomás como comentario, bueno, que también tenemos una tutela súper anticipada o de urgencia, que es la suspensión de plano. La suspensión de plano en esa, precisamente, ni siquiera es medida cautelar. Este ya es otro aspecto. No es medida cautelar porque ni siquiera se acuerda, ni se abre un cuaderno incidental. Se acuerda de plano y se quita inmediatamente. Y ahí ya nada más diría yo que los supuestos del artículo 22, que son prohibiciones constitucionales, también deberían de hacerse extensivos a supuestos del artículo 1 constitucional, que puede ser
discriminación y otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, matrimonio de personas del mismo sexo deberían de casarse con una suspensión de plano. ¿Por qué? Porque no hay derecho que defender. Nadie se puede oponer. La Corte ya definió directamente que es inconstitucional y es discriminatorio. Y muchos casos en materia laboral. Se manejaba antiguamente el viudo que no podía cobrar del ISSSTE o del Seguro Social porque las pensiones eran para la mujer. También había una discriminación y tenían que llevarse todo un procedimiento administrativo larguísimo. Era mejor, te niegan ¿cómo se llama? La jubilación, o perdón, la pensión inmediatamente te vas al juzgado de distrito y que ahí te concedan las pensiones de plano y se acabó el juicio. Se acabó el juicio. En un juzgado de distrito les concedían, por ejemplo, la suspensión provisional para efectos de que se casaran. Y luego resulta que se casan. Y luego ya resulta que en el fondo, en la suspensión, en el cuaderno principal, dice que la demanda eran actos consentidos porque ya los había consentido. Le sacó el juez una causal de improcedencia. Y decía el juez, o el del registro civil, ¿qué hago? Si ya los casé, pues es que ya estaban casados de plano. O sea, haberlo manejado como suspensión provisional no era un acto que ya nadie se podía oponer. Ese tipo de cuestiones, la suspensión debería hacerse extensiva también a los actos prohibidos en el artículo 1 y que los abarcara también, siempre y cuando estén definidos por jurisprudencia de la Suprema Corte. O sea, cuando yo ya no voy a tener la menor duda, no necesito llevar todo un juicio para a ver si en 6 meses el juez se decide y me concede el amparo aplicando una jurisprudencia que era obligatoria desde que se inició el juicio. Esa era nomás para una conclusión. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Una disculpa al público. Muchas gracias por las preguntas de todas las personas que nos han llegado muchas, pero no nos dará tiempo de responder a todas. Como les decía, ya aprenderemos a manejar mejor los tiempos, pero bueno, nos dará tiempo de cuando menos una. Una pregunta que nos hacen a todos los panelistas es, ¿qué elementos se consideran al momento de analizar la teoría de la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora? Y si se aplica en el mismo sentido, tanto para negar la suspensión como para concederla. No sé quién quiera tomar esta pregunta. Pero el magistrado Humberto. Gracias. Le contesto rápido al magistrado de Alba que está pendiente ahí lo que comentaba. Yo comentaba que el nunca era el de la Constitución para los actos de COFECE y los actos de IFETEL, que dice el artículo 28, fracción 7 de la Constitución, las normas generales, actos o omisiones de la COFECE y del IFETEL podrán ser impugnados en el amparo, y dice, y no serán objeto de suspensión. O sea, ahí está el nunca. Solamente en los casos en la COFECE que imponga multas o desincorporación de activos, derechos o partes sociales de las empresas. Entonces, ese es el nunca. Ese es el nunca en esos casos. El a lo mejor nunca es el que correctamente desarrolla en el 129, que vamos contracorriente para conceder la suspensión. Ahora, en la pregunta de la apariencia del buen derecho, con mucho gusto, se sopesan los elementos, se ve lo que dice el quejoso en su demanda, y si hay una probabilidad, no quiero ponerle un número, pero sí una alta probabilidad de que eso que está diciendo sea cierto y que esa certeza conlleve a declarar el acto inconstitucional, que puede ser una ley, como en el ejemplo que manejábamos, entonces se puede llegar a conceder. Ahora, no hay una apariencia del mal derecho, sino más bien yo, bajo mi punto de vista, porque aquí en esto cada uno de nosotros pues maneja las cosas o lo ve de diferente manera, quizás. En el caso de que no se demuestre eficientemente este rango de inconstitucionalidad, como si yo digo, oye, me secuestraron mi carro, como tuvimos también un caso ayer antier, y resulta que, o dice, esto es confiscación, y no, pues la verdad lo que pasó es que tú mismo estás diciendo que se lo llevó la grúa, por ejemplo. Entonces no es confiscación, no hay apariencia del buen derecho, y por ese aspecto pues no se demuestra este aspecto. Entonces, son elementos de hecho, de prueba, si se requieren pruebas, o simplemente el contraste con lo que haya en la Constitución, y si tenemos una verosimilitud de lo que están diciendo. Que en el caso que comentamos, el último de ellos, pues esto se ha dicho, no del día de antier, se ha dicho desde la política energética anterior, se hizo esta misma ponderación y prácticamente
Perdón, lo que se está haciendo es replicarla con la ley que tiene básicamente los mismos elementos. Gracias. Magistrado de Alba, quería comentar algo más. Aquí, señalando que a lo mejor también se estaban refiriendo a que existe una jurisprudencia de la segunda sala que establece que con la apariencia del buen derecho no se debe de utilizar para negar. Aunque yo les puedo señalar que esa jurisprudencia no tomó en cuenta el artículo 148 de la Ley de Amparo. O sea, cuando se pronunció que pudiera tener efectos restitutorios, no hizo alusión a eso. Sin embargo, la de la primera sala estableció precisamente que cuando lanzamiento ejecutado dice procede conceder la suspensión en su contra siempre que se demuestre. Y ahora sí, haciendo una lógica, hay que señalarlo, y cuando no se demuestre, pues no, diría el filósofo de Güemes, el que tenga perros que los amarre y el que no, pues no. Entonces creo que la de la primera sala sí fue el tema del análisis del artículo 147, aunque las dos son después de la reforma del 2011, la ley de amparo se promulgó hasta el 2013, si no me recuerdo, y entonces la de la segunda sala no tomó en cuenta este punto, inclusive en su estructura inicia diciendo que se va a referir antes de la reforma de la ley de amparo. Entonces no tomó este elemento, mientras que ya la de la primera sala ha habido varias, ahorita no las tengo bien a la mente, y llegó una última de pleno. Las de la primera sala ya inclusive se han hablado los actos omisivos y hablan precisamente de ese punto, que a partir de la reforma del 2011 y 2013 de la ley de amparo, tiene efectos restitutorios. Y para que tenga efectos restitutorios, que es tutela anticipada, la tutela anticipada supone un derecho que se va a hacer efectivo de forma anticipada y se tiene que acreditar. Y cuando no se acredita, pues no sería justo que sin tener ese derecho se empiece a ejecutar una resolución que no tenía sustento legal, ¿no? Entonces, creo que, me imagino que por ahí viene esa pregunta, porque sí existen estas dos jurisprudencias, y un colegiado ya de Chihuahua o San Luis, no me acuerdo, ya dijo que sacó ya la tesis, dice que esta tesis no es aplicable en tratándose de apariencia del buen derecho, que no se debe de utilizar la de la segunda sala porque es después de la reforma de la ley de amparo. Entonces pues queda como comentario, pero queda en la discusión jurídica, ¿no? Gracias, magistrado. Bueno, creo que nos da tiempo de una pregunta más. Esta está dirigida al magistrado de Alba, que nos preguntan, ¿qué es la urgencia constitucional? ¿Urgencia? Constitucional. No, pues bueno, pues o sea, no es constitucional, yo creo que es la urgencia de cualquier acto, o sea, la naturaleza de todas las medidas cautelares es que el tiempo, el mayor enemigo del proceso es el tiempo. Entonces es cuando el tiempo se puede comer la materia del juicio, hay urgencia. Por poner un ejemplo muy que sale ahí en un artículo de chileno, si no me recuerdo, y señalaba, porque dice, ¿cuándo hay urgencia? Si tienes un bife, ¿sí? Un filete, por eso le digo que era chileno, y tienes un filete, y el filete está en disputa, si tienes congelador, puede llegar al final del juicio. Entonces, no hay urgencia. Si no tienes congelador, no va a llegar. ¿Sí? Y estás con un calorón, entonces ese se tiene que comer en forma anticipada, porque ni se lo va a comer uno, ni se lo va a comer el otro. Entonces, es ahí donde, eso es lo que podríamos, en un ejemplo muy coloquial, que es la urgencia, que es lo que puede explicarse, ¿no? Perdón, ahora yo tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, magistrado. Vale. Y esta, bueno, va dirigida a la magistrada Adriana Ramos, que nos preguntan que si es lo mismo actos consumados, actos consentidos y actos ejecutados. No, podemos considerar los actos consumados con actos ejecutados, aunque si nosotros buscamos la definición, tendría por supuesto un sentido distinto,
pero procesalmente son aquellos actos que ya surtieron sus efectos, que pues los ejemplos que se han estado ahorita comentando del lanzamiento ejecutado, de las clausuras, podemos decir son actos consumados, actos ejecutados, porque bueno, pues ya acontecieron. No queremos paralizar, otra vez con esta imagen del dominó que yo ponía, no queremos paralizar un acto positivo, sino que queremos retrotraer un acto que ya ha surtido sus efectos. Procesalmente podemos quedarnos con que equiparar un acto ejecutado a un acto consumado, y bueno, otra distinción sería un acto consumado irreparablemente, pero bueno, ya sería ver el caso particular. Y el acto consentido, pues para efectos de la ley de amparo, es aquel en donde el quejoso, por diversos motivos, puede estimarse consentido, como aquel que no fue impugnado en el plazo que establece la ley, aquel en donde el quejoso expresamente en alguna otra instancia ha manifestado estar de acuerdo con ese acto. Y esto, más que para efectos de la suspensión, lo tenemos presente para el tema de la procedencia del juicio de amparo, pues sabemos que una causal de improcedencia es que se esté alegando un acto que por algún motivo ha sido consentido. Gracias. No, gracias a todos ustedes. Yo creo que ya no nos da tiempo de más, aunque hay muy buenas preguntas todavía, pero bueno, el tiempo es infranqueable y por ello, bueno, a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, agradezco a todas las personas que nos han acompañado, en especial a la consejera de Gives, que se tomó un momento de su agenda ocupada para estar aquí. Y bueno, a quienes nos siguieron a través de la transmisión en vivo por Facebook Live, por favor sigan al pendiente de nuestras redes sociales para seguir conociendo de las acciones de difusión y promoción del pensamiento jurídico que preparamos para ustedes. Y acompáñenos el próximo jueves 25 de marzo a las 10 de la mañana, que tendremos la conferencia magistral del doctor Manuel Atienza sobre la dignidad humana. Tengan un excelente día.